Hola, muy buenas, espero que estéis súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un tarot interactivo, cómo será tu próxima pareja, características físicas, forma de ser, cómo os vais a conocer. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese pedazo de like. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like. Gracias por apoyarme. Sobre todo es muy importante que te puedas suscribir para que este canal vaya creciendo cada día más, YouTube me pueda recomendar, porque es muy importante para el algoritmo y pueda llegar a más personas como tú. Gracias y sobre todo los que lleváis a los nuevos un tiempo recientes, bienvenidos a vuestro hogar, a vuestra casa del amor. Vamos a conectar con el universo del amor y luego, como remate final en opción número 1, opción número 2, vamos a preguntar al universo qué energías se están moviendo, qué consejo te quiere dar para ti exclusivamente el universo. Vamos a hacer un popurrí de cartas súper chulas. Recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com, visita mi web coffee, donde está todas las sesiones para tener una sesión privada conmigo. También puedes apoyar este canal dando alguna donación también, toda la info por aquí y sobre todo regálame ese pedazo de like. Si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, Sakura Tarot. Todo estará por aquí abajo. Y ahora sí tendrás que elegir opción número 1, que sale esta parejita. Opción número 2, que sale este personaje ahí con su ramo de flores. Si te ha resonado opción número 1, opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Recuerda quedarte con lo que más te resuena y muy importante, puedes pensar en esa persona, si la has conocido o no, o cómo se va a desarrollar los acontecimientos, llévalo a tu terreno personal del amor. Y ahora sí, te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por la opción número 1. Vamos a dejarlo aquí, que se vea. La opción número 1, suscríbete, regálame un like. Gracias por verme. Vamos a preguntarle al universo del amor especial. Suscríbete, regálame un like, comenta qué te ha parecido, qué es lo que más te ha resonado. Piensa en esa persona o si aún no la acabas de conocer. Recibe mensajes de tu futura pareja, claro que sí. Vamos a ver cómo está ese corazón. ¡Wow! Yo lo que estoy canalizando para ti, que llega una relación. Tú te mereces una persona madura que sabe lo que quiere en esta vida, que ha conseguido todos sus logros, tiene una estabilidad, sobre todo emocional, económica. Mensaje para ti exclusivamente, lo que estoy canalizando, no seas la novia eterna o a lo mejor estás esperando a cierta persona o estás en una relación o a lo mejor te ha podido pasar en un pasado, no creo que te pase en tu actualidad, que has sido como la novia eterna. ¿Qué quiere decir? Que eres una persona que siempre has mirado hacia esa persona. ¿Qué quiere decir? Que si yo me quiero casar, pero esa persona no, bueno, voy a esperar, ¿no? Porque a lo mejor no era el momento y siempre te daba como, ya iremos viendo. O a lo mejor tú eres una persona más hogareña, pasar más tiempo con tu pareja, siento con tu antigua pareja o con esa persona que estás preguntando,
Siempre le gusta, es muy sociable, siempre le gusta estar haciendo planes, pero llega un momento que a lo mejor tú quieres pasar más tiempo de calidad con esa persona, o formar una familia, poder viajar, lo que sea, formar un hogar, tener o a lo mejor pasar un fin de semana viendo alguna peli, una escapada romántica. Y a lo mejor con esa persona, al ser tan sociable, como que siempre tiene planes, ¿no? Aquí para allá, como que a lo mejor no te podía dar lo que tú deseabas, ¿no? Opción número 1, quiero que te quede claro que siempre en una relación es dar y recibir, ¿no? Obviamente siempre tiene que haber un equilibrio, una balanza, ¿no? Pues esto es lo que yo siento de que tienes que trabajar, o a lo mejor ya ha llegado un momento que con la persona que vas a establecer una base, vuestra base número 1 va a ser dar y recibir, por supuesto, ¿no? Y con la otra persona siento de que siempre te tenías que adaptar. Yo siempre digo, todo tiene un límite y a lo mejor has terminado a decir hasta aquí, y tú ahora lo que quieres es formar un hogar, una relación estable, ¿no? Vamos a ver qué es más información sobre tu persona. ¿Lo ves? Has pasado ya los límites. Siento de que ahora mismo, en estos momentos, siento de que has podido estar con una persona, o si no estás preguntando por nadie, tu norma número 1, no vas a perder el tiempo porque tú ya tienes unas bases, ¿no? Sabes lo que quieres. Sé que para algunos siento de que habéis podido perder el tiempo con cierta persona. Bueno, si aún te duele esa relación o pensar en él o en ella, es a lo mejor porque aún tienes dolor. Si ya hablas de esa persona pero no sientes ningún rencor, bravo, te felicito porque ya no sientes nada, estás preparado para una relación nueva. Y ese es tu caso, opción número 1. Como ahora mismo, ¿no? Selena Gómez se ha comprometido con su nuevo prometido, no me digáis el nombre ni nada. Y por lo que he ido así mirando algún vídeo de ella, ¿no? Ella es lo que decía, he estado 5 años como soltera, sanando, le ha llegado esta persona y se ha comprometido y es el amor de su vida, ¿no? Sé que con Justin Bieber tuvo muchas idas y venidas y ella era lo que decía, no voy a aguantar ningún maltrato psicológico, etc, etc, ¿no? También se conocieron muy jóvenes, muchas movidas, están en otro mundo, ¿no? Y ella lo que hizo fue darse un tiempo, sanar, permitirme empoderarme, quererme y valorarme. Y una vez que tengo esas bases, ¿qué es lo que permito y lo que no permito en una relación? Y esto es tu caso, opción número 1. Y cuando hacemos nuestro trabajo personal, ahí viene esa persona, porque yo siempre digo, decisiones que vayamos tomando o acciones es lo que atraemos y esa persona te llega. Cuando el alumno está preparado, los maestros aparecen, pues esto es tu caso, el amor de tu vida va a aparecer, pero si tú piensas que sí, pero no, pues el universo, el campo cuántico, llámalo como tú quieras, es lo que vas a recibir. Cuando entendemos yo quiero esto en una relación, te llega esa persona y tanto que yo te veo enamorada de una persona. Aparte, una persona atractiva, llamativa, tanto exteriormente como interiormente. Te viene una persona gentleman. ¿Qué quiere decir una persona educada, sabia, políticamente correcta, pero sobre todo no le gustan las tonterías ni perder el tiempo? Su mayor regalo es su tiempo. También es una persona bastante ocupada, puede ser por temas de trabajo. Siento de que la persona que vas a conocer es su propio jefe o tiene un cargo importante que económicamente le va a ir bien. Siento que vais a encontrar un equilibrio. Como siempre digo, yo esto lo has podido escuchar en otros interactivos. Yo siempre recomiendo cuando tengamos citas, cuáles son tus hobbies, cuál es tu tiempo de calidad.
más o menos qué es lo que buscas, sobre todo que surja incluso en la primera cita o segundo. Porque a veces podemos tener citas y ¿qué es lo que pasa? Que cuando llevamos a lo mejor un par de semanas y a lo mejor esa persona luego te dice es que yo no busco nada serio. Ah, pero yo sí, ahí es cuando viene el bajón, ¿no? Jolín, he perdido el tiempo, ¿no? Pues como ya no tenemos tiempo para estar perdiendo en tonterías, yo siempre digo, sé clara y directa, ten tus preguntas y así pues haces tus filtros. Sí que es verdad que si vas a conocer a alguien por internet, en chat de citas, pregúntale también, haz tus filtros, qué es lo que busca, pues yo busco esto y conforme la cita vaya avanzando, irá fluyendo, es que eso se nota. ¡Wow! Es una persona que sabe lo que quiere, no le gusta perder el tiempo y siento que tampoco te gusta perder el tiempo. Opción número 1, siempre siento de que me remarca mucho tu pasado, de que siento de que estás como luchando interiormente y estás como en conflicto contigo misma, contigo mismo, de que eres una persona bastante empática, ¿no? Que has dado tu mano para ayudar y a veces te han cogido los 5 brazos. O sientes de que has perdido el tiempo con ciertas personas y yo lo que siento es que tienes que a lo mejor poner más distancia a ciertas personas o a veces está bien que puedas ayudar, pero primero para ayudar a los demás necesitamos ayudarnos a nosotros mismos. Si tienes que pasar, por ejemplo, ¿no? Llega el viernes por la noche y hay un plan que tienes que ir por a lo mejor por obligación. Si es no, ten ese tiempo para ti. También está bien que tengamos nuestro tiempo de desconexión, de recargar nuestras energías. Pues también es lo que yo estoy canalizando para ti, opción número 1. ¡Wow! Rueda de la fortuna. Los próximos meses van a ser todo lo que ha sido también cultivando en estos últimos meses vas a ver resultados. Siento de que te llega una gran ganancia que no te esperabas. Siento de que va a haber un viaje para ti, opción número 1. ¡Wow! La persona que te llega, también una relación estable. Siento también de que en los próximos meses te vas a ir moviendo por diferentes lugares, personas, nuevas amistades. Siento de que, opción número 1, estás cansada o cansado siempre, misma monotonía, mismas conversaciones, mismas caras, mismos problemas. Siento de que eso vas a cortar, siento de que de la noche a la mañana no vas a ser tan políticamente correcta. Vas a hacer también como cuando despertamos, porque a mí también me ha pasado, de que una temporada vas a actuar como el rol del villano o villana. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener que cortar con ciertas situaciones, ciertas personas que no van contigo porque siento de que tú estás avanzando. Y hay personas que se van a quedar en tu vida y otras personas que no, y no pasa nada. Pues siento de que es tu caso. Y gracias a este cambio esta persona llega a tu vida. Y si estás preguntando por alguien en concreto, opción número 1, yo lo que estoy canalizando para ti no seas la novia eterna o el novio eterno. Ponte un periodo. Si pasa el periodo, la fecha de caducidad y esa persona sigue igual, no es para ti. Más vale que lo pases mal unos meses y una vez que pase todo esto, te llega el amor de tu vida. Ten el ejemplo, ¿no? De Selena Gómez. Mira cómo ha estado 5 años sola. Ya ha conocido a esta persona y ahora se van a casar, ¿no? Pues siempre hay alguien destinado hacia nosotros. Claro que sí, opción número 1.
Aparte, la persona que llega a tu vida es una persona también más hogareña, que le gusta estar como más en casa, leer, ver alguna serie. Siento de que también os vais a vivir a un entorno más tranquilo, más natural. Puede ser opción número uno que últimamente has podido tener problemas de respiración o eres una persona asmática o asmático y la contaminación te está como pasando factura, ¿no? Y siento tu alma te está hablando de que vas a desear y anhelar a corto plazo, en menos de medio año, yo siento de que te vas a ir a vivir a un entorno más tranquilo, más natural. Siento en otras vidas, opción número uno, siempre has estado en contacto con la naturaleza. Tu alma te está pidiendo también, ¿no? Que vayas a vivir a un entorno más tranquilo, también los vecinos, no quieres tener vecinos ruidosos, estás cansado o cansada. Y eso va a ser el hincapié de decir, no quiero vecinos, quiero vivir en un entorno más tranquilo, el ritmo de vida que sea como no tan frenético, más tranquilo, y siento que vas a poder hacer ese cambio, opción número uno. ¡Qué bonito! Parte de tu persona especial es una persona detallista, tranquila también. Siento de que en estos momentos necesitas tranquilidad. Siento de que es una persona alta, morena, y si es chica, castaña o pelo largo. Siento que tu persona especial, a que llega, es una persona bastante alta, ¿eh? Si es chico, y ojos verdes o marrones. ¡Guau! ¡Qué combinación! Me encanta, me encanta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Guau! Tú eres una dama, eres una persona que también añoras o te encanta, como a mí, la época victoriana, el cortejo, el que te conquisten poco a poco, no todo tan rápido, frenético, ¿no? No. Vas a marcar tú el ritmo. Conforme vayáis con las citas, irá surgiendo todo por sí solo. No vas a forzar nada. Siento de que también la persona que llega a tu vida, que si te ve en pijama esto o chandalera, estás en un momento de tu vida, opción número uno, quien te quiere te debe de querer en todas las fases del día. ¿Qué quiere decir? Como si nos ve de tal manera, esto antes eras como más, ay, que no porque se va a desenamorar. No, ya no estás en ese rol o en ese periodo de tu vida. Opción número uno. ¡Qué bonito! ¿Qué más? ¿Qué más? Wow, tu persona especial es un rey de copas y a mí siempre que me sale rey de copas, ¿qué quiere decir esto? Opción número uno, que es una persona emocional, que es una persona también que lo que tú deseas también, él también lo desea. ¿Qué quiere decir? Que quiere una relación estable. ¿Está cansado de a lo mejor de tener citas sin sentido? No. Quiere una persona para sentarse, para sentar unas bases. Sí que es verdad que tampoco no lo quiere todo rápido, ¿no? Porque a veces lo que viene rápido, rápido se va, ¿no? Sino que él quiere construir como un castillo, ¿no? Unas bases para mí. Decir, vale, vayamos poco a poco, pero con pie de plomo. Aparte es una persona caballero, detallista. Bases como que se han podido perder y con esta persona al lado vas a ver proyectos que llegan también. Vais a hacer un montón de proyectos juntos. Y esto es otra confirmación que yo te veo viviendo cerca del mar o de la montaña. Opción número uno. Aparte es una persona que le gusta mucho el tema de ciencia, de medicina alternativa, buscar como
otras opciones, no quedarse con lo que nos implantan en esta 3D. Y siento tú también que estás como en ese periodo, opción número 1, ¿no? Que siempre nos dice la ciencia, esto es así, asá, asú, ¿no? Pues no. Yo te veo en un periodo también de tu vida buscando otras alternativas. Y me encanta porque te vas a sentir como a gusto con esta persona. Aparte, yo siento de que a largo plazo vais a realizar como retiros espirituales, cambiar la alimentación, comer alimentos verdaderos, no los que vamos al súper y a veces, yo como siempre digo, yo a veces voy al súper y el 80% de la comida es que sobra. Un 10% solamente es la que entre comillas sirve, ¿no? Aparte también, yo os veo también otra señal, yendo como una tipo donde vais a vivir, estoy como visualizando, ¿no? Como comiendo fruta de calidad y como se hacía antes, ¿no? Ahí al agricultor, pues yo te voy a comprar esta fruta, ¿no? Comer fruta de verdad, comer comida de verdad. O a lo mejor también tu persona que llega a tu vida es nutricionista, se dedica al mundo de fitness, de gimnasio, tema de salud. Y con esta persona vas a cambiar tu alimentación, tu estilo de vida. Siento que lo estás haciendo, opción número 1. Eres una persona que se cuida y también mucho el tema de la salud, que él a lo mejor te va a proporcionar información, temas de alimentación y tú a lo mejor ahora estás en el desarrollo personal, tema de salud mental, etc., ¿no? Y entre dos vais a hacer una bomba explosiva que os vais a aportar mucha información, un gran cambio entre vosotros. Y está bien porque os vais a conocer en el momento exacto. Si antes os hubierais conocido, no hubiera funcionado. Opción número 1. ¡Wow! ¡Qué bonito! Aparte es una persona animalista, que le gustan mucho los animales. Puede ser que tenga algún gatito, perrito, loro también. O vais a tener 2 perritos o 2 gatitos. Vais a ampliar la familia. ¡Wow! ¡Qué bonito! Opción número 1. Aparte también, esta persona o tiene un piso de soltero que lo va a poder alquilar y gracias a este dinero que entra vais a poder hacer el cambio de iros a vivir a un sitio, a un entorno más tranquilo. Yo es lo que estoy canalizando. No importa el dinero, a él le da igual tu situación. Va a estar en lo bueno y en lo malo. Opción número 1. ¡Qué bonito! Y ahora quiero que te centres en esa pregunta. Opción número 1. Os vamos a dejar fluir. Quiero que también fluyas el universo, respuestas para ti en estos momentos. Buscas más información. Replantéatelo. Opción número 1. Puede ser que estés como batallando por algún tema legal. Buscas más información o aportan más informes. Si es tema laboral, opción número 1, está muy bien que a lo mejor te puedan ascender. O si te están pidiendo más faena, también tú replantéate en pedir esas horas que se paguen o días festivos. No dejes que te tomen el pelo. O si alguien está hablando mal de ti, síguele la corriente. Pásatelo bien, opción número 1. Dile, sí que he hecho, sí he hecho esto. O sea, tómatelo con humor, ¿sabes? O también, si alguien se mete contigo, no le contraataques. ¿Por qué? Porque si tú estás bien, porque tienes que cambiar tu salud mental o tu estado emocional. No seas esclavo de esa situación, sino, por ejemplo, alguien te dice, pues
contéstale con una respuesta que no se espera. Entonces, es un truco psicológico. Entonces esa persona dirá, lo vas a descolocar y dirá, hola, no estás respondiendo como yo quiero, ¿no? Sino, diviértete. Yo lo hago mucho y la verdad que me lo paso bastante bien. Y sobre todo, ahora estás en un periodo de tu vida que te apetece más también pasar más... Eres muy lectora, muy lector y estás aprendiendo muchas bases de esos libros. Yo siempre digo que un libro es una gran inversión, ¿no? No te llama el quedar con ciertas personas en tener charlas que no van a ninguna parte, no. Prefieres a mejor, estás en un periodo de tu vida que prefieres comprarte algún libro de desarrollo personal, de salud mental, de lo que sea, de magia y aprender. Y eso está muy bien, porque yo también estoy en esa fase y eso se le llama epigenética. Estás creando nuevas conexiones neuronales. ¿Qué quiere decir? Conforme estamos aprendiendo nueva información sobre algún libro, estamos también matando neuronas negativas y estás creando nuevas conexiones neuronales. Sobre todo también, opción número 1, y esto lo vi el doctor de la Rosa, tiene un canal de YouTube, y hablaba sobre las respiraciones. Para aprender más rápido y que tu memoria sea más, como aprender más, ¿vale? Él también decía, ¿no? Una buena alimentación, hacer ejercicios de respiración para calmar mucho la mente, no tener ansiedad y sobre todo aprende un tema difícil, cómprate un libro sobre un tema difícil y ya verás que tu mente se irá acostumbrando a aprender cosas difíciles y cuando tengas que aprender algo nuevo que para ti va a ser guau, ¿qué es esto? Te va a ser más fácil, lo decía el doctor de la Rosa. Y la verdad que yo me lo he aplicado desde hace tiempo y wow, he tenido muy buenos resultados. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Opción número 1, suscríbete, regálame un like. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte. Recuerda si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Y ahora sí, vayamos pues por la opción número 2, que te invito a que la veas. Vamos a ver. Opción número 2, que es lo que te viene en el amor. El duque del cómic Cómo Rallena terminó en la casa del Luz, que es un anime que me encanta. Suscríbete, regálame un like. Opción número 2. Recuerda si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Piensa en esa persona o si aún no la acabas de conocer. Vamos a ver, vamos a ver. Deja la mente en blanco. Persona que llega a tu vida en una situación, en un momento que no te esperas. Sé que ahora en estos momentos no estás lidiando en tu mejor momento o estás haciendo un periodo de cambios. Veo mucho aquí emocional. Opción número 2. Siento de que estás viendo mucho las horas espejo. ¿Qué quiere decir? El número 2222. Tu equipo de luz te está enviando mensajes de que estás preparado para abrir tu corazón. Siento de que antes te daba como pánico, pavor, abrir tu corazón o que alguien intimase contigo. O a lo mejor no estabas aún como preparado, tú pensabas que sí. Pero yo ahora te veo en un periodo que has ido como superando tus miedos, tus bloqueos y tienes ganas de enamorarte, pues claro que sí. Puedes ser la persona que llega a tu vida de otro país, de otra ciudad. Sí que es verdad, opción número 2, que antes tenías el don, por decirlo de una manera, también me ha pasado, de idealizar tanto a las personas, ¿no? De romantizar tanto.
y te has ido encontrando que a lo mejor de tanto idealizar, pues que esa persona no era tan ideal, ¿no? Y siento de que ahora esto es como que haces como filtros. Y está muy bien que hagas filtros porque así vas canalizando. También eres una persona que te has puesto como en modo observador. ¿Qué quiere decir? Opción número 2. Que ya no te riges por lo que digan las personas, sino por su actitud. Y habla más, a veces, su manera de hablar o su actitud que tanto prometer, ¿no? Siento también que en un periodo de tu vida te has vuelto como una persona, pero yo lo estoy más canalizando más en un pasado. Que eras como más... Dudabas más de las personas o no te creías tanto en las personas, todos hemos pasado por... No estás solo, sola, yo también he pasado por ese periodo, el de desconfianza, y has ido como confiando más con las personas. No entregas tu corazón a cualquiera, obviamente, ¿no? Estás pasando por un periodo de tu vida que más vale calidad que cantidad, y estás en ese periodo de tu vida. Sí que es verdad que has podido tener tus historias, tu coqueteo, alguna cita, pero sexo así en esporádico. Lo has probado, has estado ahora como jugando a diferentes roles, ¿no? De yo tengo alguna cita, pero con esta persona pues sé que no voy a llegar a nada. Y bueno, pues voy a tener una noche ahí de locura, de placer, pues ¿por qué no? Pero te has dado cuenta de que tú eres más una persona de relación estable. Siento también de que has pasado la época como de oso o de osa, ¿no? De aprendizaje, de voy a estar una temporada corta, larga, lo que sea. Conmigo misma, conmigo mismo, voy a disfrutar. Siempre siento de que has estado siempre rodeada de estar en pareja, de relaciones, de amigos, familiares. Y ahora estás como en el periodo de me apetece hacer más planes solo, sola. Sí que es verdad que al principio te podía dar como pavor pasar tiempo contigo misma, contigo mismo. Pero yo siempre digo que el estar en la soledad es muy adictiva, ¿no? Y eso te ha pasado, ¿no? Opción número 2. Ya has sabido cómo aprovechar este tiempo, pero ahora mismo tienes ganas de enamorarte, ¿no? Y el 2 de copas, 2, y antes que decía, ¿no? Número 11, 1 más 1, 2, ¿no? No paras de ver 2, 2, 2 o 22. Es que esa persona está a punto de aparecer. Tienes ganas de enamorarte. ¡Wow! Aparte el diablo, ¿no? Que aquí sale como más bonito, más dócil, ¿no? Y el otro día estaba leyendo también el diablo, ¿no? Que representa en libros así antiguos, hablando de magia. El diablo significa, ¿no? Espíritu. Y yo lo que estoy canalizando mensajes para ti, que o a lo mejor también siempre nos han vendido que la muerte es malo y todo deriva a no contactar con seres ya fallecidos en esta 3D o que han pasado al otro lado. Y siento de que has despertado más tu don de mediunidad, estás en comunicación con seres o con tu abuelo o con tu abuela o una persona muy cercana, siento madre o abuela que te está enviando mensajes para ti, te está protegiendo de una situación. Cuidado en quien confíes, no es nada del amor. Pero me dicen que cuidado a quien le prestas dinero, que tengas cuidado, me están diciendo, con el dinero, que no te dejes tomar el pelo en lo laboral por algo tema de dinero, opción número 2. O si trabajas cara al público, puede ser que algún compañero o compañera te quiera echar en algo por algo de algún dinero. Cúbrete las espaldas, opción número 2. Mensaje exclusivamente de esa persona que ya no está en este mundo terrenal. Y yo estoy canalizando para ti
que el amor te llega, que te mereces el amor, que eres una persona que te mereces todo, el mundo, el cielo, el universo, opción número 2, porque eres una persona espectacular, wow. Te ha costado ser hoy en día la persona quien eres. Siento de que a lo mejor en estos momentos has pasado una batalla silenciosa que tú sabes que has tenido que batallar, que has tenido que hacer frente tú solo, que nadie lo sabe, muy poquitas personas, y que la persona que te has convertido hoy en día es porque has navegado, has aprendido de esa lección de vida. Y gracias a eso eres la persona fuerte, estable mentalmente que eres hoy en día. Mensaje para ti exclusivamente. Te mereces el amor. Llega alguien con unas buenas bases a tu vida. Alguien que te va a conquistar, que va a saber enamorarte. Vais a tener un feeling. Aparte, esto viene de vidas pasadas. Siento de que sois personas que habéis vivido, no en este mundo terrenal, sino como en otros mundos paralelos, en otras dimensiones, que llegáis a un momento que no entendéis tanta malicia o que todo lo que nos han vendido, que es todo mentira, has despertado de esta matriz, de este juego, vas a saber jugar, tú y tu pareja. Me encanta porque también la persona que llega a tu vida, opción número 2, es una persona que también, que le encanta mucho el tema de dones, telequinesis, visión remota, y siento de que vais a hacer también algún curso, algún retiro, charlas también de hablando de las ECM, experiencias cercanas a la muerte. Vas a poder compartir estos temas con la persona que llega a tu vida. Aparte también es una persona que te va a enseñar cómo invertir dinero. Es una persona que se le da bien invertir, ganar dinero. Y siento opción número 2, que a corto plazo yo te veo que tienes una idea, que quieres ser tu propia jefa o algo y que vas a poder vivir de lo que tú desees, que esta persona te va a apoyar. Siento de que esta persona llega a tu vida para aportarte que te va a aportar buenas ideologías, buenas bases, que a lo mejor con otras personas no has podido tener. Siento también opción número 2, perdón, que la persona que también preguntas te gusta, pero no siento que sea como la adecuada para ti. Siento de que es una persona muy competitiva, o a lo mejor por su estilo de vida, estudios que ha tenido, familiar, crianza o de trabajo. Es una persona muy competitiva que a veces eso también lo lleva a su terreno personal y no siento de que sea para ti. Siento de que tú eres una persona más esporádica, más libre, más está en contacto con la naturaleza. Eres una persona libre y no te gusta que te aten tanto, que te pongan esto. No. Siento de que la persona que llega a tu vida sabe cómo eres, te va a calar cómo eres, porque también la persona que llega a tu vida es una persona aventurera, libre, está en contacto con la naturaleza. Vais a hacer también viajes. Puede ser que la persona que llega a tu vida la puedas conocer en algún evento, o algo relacionado con temas que te van a gustar, que lo vas a hacer algún hobby. Puede ser que te apuntes a algún curso y gracias a todo esto vas a conocer a esta persona. Siento de que los próximos meses, máximo 3 meses, opción número 2, tu intuición se va a desarrollar tanto que vas a empezar a hacer más caso a tu intuición que a tu mente. Que vas a hacer cosas o te vas a apuntar a algún curso, a lo que sea, una charla, que a lo mejor antes no lo harías, peor así. Y gracias a estos pasos que van a salir de tu zona de confort, vas a conocer a esta persona. O a través de otra persona puedes conocer el amor de tu vida. No siento que la conozcas como la opción número 1,
por redes sociales. Quiero decir que por redes sociales era opción número 1. Esta no, todo lo contrario. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte, tú tienes ahora mismo unas expectativas, opción número 2, que tú sabes lo que quieres. Es que no tienes que por qué bajar tus estándares a lo mejor para acoplarte a otras personas. Eres una persona que a lo mejor en un pasado te has podido tener que bajar tus expectativas o seguías un ritmo con la otra persona que llegaba un momento que no podías seguir. ¿Por qué? Porque erais luego personas muy diferentes. Sí que es verdad que teníais más o menos estilos de vida parecidas, pero luego erais personas muy diferentes. Y siento de que con la otra persona llegaste como a apagar tu opción número 2. Y tú lo que quieres, eres una persona que te dé estabilidad. También que haya como un balance, un equilibrio en la relación, ¿no? Y por eso no vas a bajar tus estándares. Sí que es verdad que te vas a dar tu tiempo de conoceros, de por dónde va, eso sí. Siento de que con esta persona vas a hacer el viaje de tu vida. Me viene mucho Corea del Sur, Japón, o puede ser también que antes te daba como pavor en el ir a Japón por el choque cultural, pero vas a poder ir. Siento también, opción número 2, que estás en un periodo de tu vida que te apetece aprender algún nuevo idioma, lo vas a hacer. Nuevas cosas, estás en un periodo de tu vida, opción número 2, que te apetece cambios radicales. O has pasado por algún despertar, la noche oscura del alma, y te apetece un cambio de vida radical, opción número 2. Y lo vas a hacer. Y esto te va a llegar a conocer a la persona que está destinada para ti. ¡Wow! ¡Qué chulo! Puede ser, opción número 2, que has pasado también por ataques de pánico, por lo que has tenido que batallar. Esa situación que tú sabes, opción número 2, pero eso ya lo dejas atrás. Yo te recomiendo que hagas sobre todo alguna meditación, meditar también andando, caminando, hacer ejercicios de respiración. Yo, por ejemplo, hago muchas veces en los momentos esos muertos o que voy por la calle, hago meditaciones de respiración y wow, cuando tengo que, por ejemplo, ir a algún lugar, voy con la calma. Antes era wow, no sé qué, ponerme en el peor escenario, ahora todo lo contrario. Y ahí es cuando ocurre la magia, lo místico. Eres una persona también que en un pasado le gustaba tener todo controlado, o una pareja, vamos a hacer esto, no. Ahora eres una persona que te dejas fluir. Y ahí es cuando ocurre la magia, opción número 2. Y es una persona nueva que llega a tu vida. Y me encanta porque es un amor que está destinado a quedarse. Ya has pasado por relaciones kármicas de elección, voy a aprender esto, tal. Y es una relación súper bonita. Sí que es verdad que has tenido que pasar por diferentes fases o relaciones, laboral, de salud, lo que sea, opción número 2, para ser la persona sabia que eres hoy en día. Qué bonito, opción número 2. Y los amantes, el hilo rojo. O puede ser también por la persona que estás preguntando, que esa persona cuando os conocisteis no era el momento, pero ahora sí. Yo siempre digo, ¿quién es para ti? Va a ser para ti. Y si es una persona, chico, alta, morena y ojos marrones, es una persona que, bueno,
No le veo que le guste mucho el rollo gimnasio ni nada, pero bueno, que le gusta a lo mejor hacer algo de bicicleta en casa, caminar mucho. Y si es una chica también, le gusta... Es una belleza, es que es una persona muy natural, muy sencilla, muy neutral sobre todo. Morena y ojos marrones. Aparte un pelo precioso. Aparte yo también, opción número 2, si ahora estás teniendo con problemas de tu piel, de pelo, yo te aconsejo que comas mucho plátano, aguacate, que cambies tu alimentación, que bebas más agua, porque a corto plazo vas a mejorar tu piel, tu pelo. Y si también ahora estás teniendo como problemas de vista o has perdido, haz ejercicios para recuperar tu vista. O cambia tu alimentación, plátano, aguacate, el té. Yo también, que hice un cambio de alimentación, como mejor, he recuperado vista. Y wow, lo noto también. Huevo también, el huevo va muy bien, sobre todo para las personas que pasan muchas horas delante de la pantalla. Te recomiendo, wow, el huevo. Persona que llega a tu vida también es una persona de signo de agua. Es de personas de relación estable, no es una persona de cita, me refiero de ir rápido, sexo esporádico, no. Todo lo contrario, siempre ha sido una persona de relaciones serias. Sí que es verdad que para ti es muy importante que la persona que llega a tu vida, que se haya dado un tiempo solo o sola para dejar atrás un pasado. Sí. Que haya trabajado su niño interior, que haya sanado. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y ahora opción número 2, quiero que te relajes, quiero que pienses en esa situación o vamos a dejar fluir al universo sobre qué mensaje tiene para ti exclusivamente. No es el momento adecuado. Siento de que eres una persona, opción número 2, que a veces te dejas como que no sabes decir que no. Siento de que en estos momentos tienes que trabajar más o como decía antes, ¿no? En la opción número 1, ¿no? Sacar o te ha llegado el momento, yo también he sido el rol de villana. Hacer el rol de villano o villano, ¿qué quiere decir? Al empezar a decir que no, que si te sale algún plan y no te apetece, di no. O a lo mejor también opción número 2, en lo laboral, si te hacen hacer horas extras y no te las pagan o no te dan esos días libres, empieza a decir no, porque a mí eso también me pasaba en un trabajo, que yo en esos tiempos, yo no tenía, aparte tenía a mi pareja, yo siempre le decía, es que no podíamos hacer planes por la tarde porque digo, ya te diré, es que no sé a qué hora voy a salir. Y de verdad que eso también desgasta mucho emocionalmente. Y a lo mejor si tenía que ir al cine, pues no lo sé, ya te diré el volumen de faena. Luego no me pagaban las horas extras ni días libres para nada, todo lo contrario, o sea, fatal. No me recompensaba el sueldo, pero bueno, sí que es verdad que adquirí muy buenos conocimientos, estaba en recursos humanos y bueno, aguanté también porque las personas que eran como mis jefes, la verdad que aprendí muchas cosas de ahí que me abrieron puertas, ¿no? Pues tómatelo como que si no están respetando, o habla seriamente, o piensa otros nuevos horizontes, o tómatelo, bueno, decir, me voy a poner un periodo, 2 o 3 meses, voy a aprender todo lo que pueda y luego hazte un replanteamiento. Y esta es la señal, dar y recibir.
Ahora estás dando todo en una situación, puede ser que deseas emprender o estás aprendiendo un nuevo idioma, lo que sea. Opción número 2. Pensar que a los 3 días tiene que pasar 72 horas que estamos, cuando debemos aprender algo nuevo, estamos creando nuevas conexiones neuronales y tardamos, y esto está probado científicamente, a crear nuevas neuronas y tiene que pasar 3 días, 72 horas. No te derrumbes, lo estás haciendo genial. Opción número 2. Ten fe en ti. Sobre todo, que a mí me ayuda mucho decirme afirmaciones, ¡buah! Yo soy la crack en este tema, yo me empodero, yo me quiero, yo my love you. Si esa persona ha podido, yo también y mucho más. Lo voy a hacer mejor. O inspírate en lo que ahora te esté resonando, opción número 2, en esas personas que lo han conseguido. O a lo mejor ahora estás como aprendiendo en manifestar dinero o crear dinero. Yo te aconsejo el libro Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Y hace poco me leí el de para estudiantes, que es más resumido. A mí me gusta más. O sea, yo te aconsejo por ahí y ver vídeos cómo invertir o personas que han manifestado X dinero. También ten tiempo para poder caminar, despejarte, estar en contacto con la naturaleza, tomar decisiones. Opción número 2. Tiempo para ti. Hazlo. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese pedazo de like. Recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Visita mi web Coffee, donde tengo puesta todas las sesiones. Opción número 2. Gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Y sobre todo, suscríbete para que YouTube, el algoritmo, me pueda recomendar más, pueda llegar a más personas. Te envío mucho amor, mucho cariño. Gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.